Hola a todos, buenas tardes. Nuevamente tratando de llevarles algunos temas de interés para nuestros distintos eh, suscritos al canal de Edmond, Edilberto Montaño Orozco. Hoy vamos a hablar de políticas, pero ¿de cuáles políticas? De políticas contables. Vamos a hablar de aquellas políticas que la organización de manera autónoma ha determinado observar en el reconocimiento, en la medición a la evaluación y en la revelación, presentación y clasificación de su información financiera. Lo primero a preguntarse es cómo se define una política para una organización micro, pequeña y mediana, y para una organización grande. ¿Y quién las define? La respuesta es: una política se define en consideración al objeto social, a las actividades económicas que desarrolle la entidad. No será la misma una organización prestadora de servicios de salud, IPS, a una EPS, empresa promotora de salud. No serán las mismas políticas de una empresa de medicina prepagada a una empresa de servicios prepagados de televisión. A pesar de la similitud en su objeto social, no tendrían las mismas características ni los distintos criterios para determinar en su momento cuándo una partida, cuándo un hecho económico se clasifica, se reconoce como activo, como pasivo, como ingreso o como gasto. ¿Dónde están contenidas los lineamientos que debe seguir o debe considerar una micro, pequeña y mediana o gran empresa en la definición de sus políticas? Esto está contenido para Colombia en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, ODUR 2420 del 2015, en el cual se compilan todas las disposiciones anteriores y las que posteriormente se emitan a dicho decreto en un solo cuerpo, estructurado, organizado, como ya algunos lo conocen: el 111, 112, 113, 114, 115, entre otros, o 211, 212, 213, etc. Esa es la estructura del DUR. Entonces, allí vamos a encontrar en el anexo respectivo que le corresponda a el tipo de empresa, micro, pequeña y mediana o grande, lo relativo a sus principales políticas y prácticas contables. Empecemos desde abajo, empecemos con nuestro grupo de estudio mayor, numeroso como ninguno en Colombia: las microempresas. No tienen un capítulo independiente o una sección o un módulo aparte como sí lo tienen las NIF para pymes y las NIF para grandes. Han quedado incorporadas dentro de las 2 o 3 primeros capítulos, han quedado explicitada la necesidad de fijar políticas en armonía con el tipo de organización. Reitero, no será lo mismo una micro dedicada a la comercialización de enseres y útiles para el aseo y la cocina o la cafetería, a las políticas de una micro que adelante o desarrolle cultivos de corto, mediano y tardío rendimiento, de que de hecho las hay, ¿sí? Las agrícolas o las pecuarias. Eso en lo que tiene que ver con las micros, entonces lo vamos a encontrar en los capítulos, particularmente en el capítulo 3, ¿sí? En lo que tiene que ver con estado financiero. Recordemos nuevamente que el anexo 3 contiene los 15 capítulos que deben ser observados en la preparación, presentación, clasificación y demás por las empresas que cumplan los requisitos a partir del 1 de enero del 2023 para ser micros, para ser microempresas.
Ahora bien, ¿qué dice en particular el capítulo 3 de las microempresas? ¿O a qué se refiere? No dice otra cosa distinta que cuando se esté en la elaboración de los estados financieros, la entidad acompañará estos estados financieros de las notas que permitan una mejor comprensión de ellos. Y en el párrafo 3, ¿sí? En el párrafo 3, o sea, el 3.3, viene de manera detallada cómo se desagregan dichas notas o qué van en esas notas. Leamos para efectos de ilustrar de manera específica lo que dice dicho capítulo. Capítulo 3 de el anexo 3, microempresas. Presentación de estados financieros. ¿Qué se persigue con dicho capítulo? Lo primero, determinar cuál es el alcance, las pretensiones, hasta dónde llega, qué se espera cuando la organización lo haga parte de su estructura o proceso contable. En el 3.2 la presentación razonable. En el 3.3 la hipótesis de negocio en marcha. En el 3.4 la frecuencia de la información. En el 3.5 la uniformidad en la presentación. El 3.6 se refiere a la información comparativa. El 3.7 reitera nuevamente la necesidad de considerar la materialidad o importancia relativa en la presentación de los estados financieros y, por supuesto, la relevancia de ello para los usuarios. El 3.8 habla de cómo está compuesto un conjunto completo de estados financieros. A, un estado de situación financiera. B, un estado de resultados. C, y ahí viene, el 3.8, literal C, dice notas a los estados financieros. Y no dice nada distinto a lo que decía el 2649 en su momento, ni lo que dice la sección 8 de pymes, como tampoco lo que dice la NIC 1 de grandes empresas. Entonces el C dice, notas a los estados financieros son parte integral de los estados financieros y deben prepararse por la administración con sujeción a las siguientes reglas. 1. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros respectivos. 2. Cuando sea práctico y significativo, las notas deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. Se deben referenciar. 3. Las primeras notas deben identificar al ente económico. Y diríamos más que las primeras notas, la primera nota debe identificar al ente económico. Resumir sus políticas y prácticas contables. Aquí sí ya no sería la primera nota, sino la segunda o tercera, en ese orden. Entonces, es resumir, y digamos que el concepto resumir resiste el que se le cuestione. ¿Hasta dónde me puede dar el lujo de resumir mi política para ingresos? O mi política relacionada con gastos, o mi política con beneficios a empleados, o mi política relacionada con impuestos. No puedo resumirlo, es la política que tendré en cuenta. Entonces, digamos que resiste cuestionamiento el hecho de que diga resumir sus principales políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. En el numeral 4, literal C, vienen una serie de ordinales, donde cuando en la sección correspondiente en el capítulo dice lo siguiente: las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto sea posible, el mismo orden de los rubros de los estados financieros. No es que empiece con la nota efectivo y equivalente a efectivo, que está al comienzo de la información financiera, y después siga con activos materiales, o propiedad, planta de equipo, o terrenos. Debe haber una secuencia en la estructura que aparezca. Y debo detallar como tal la cuantía de cada uno de los siguientes asuntos.
1, reitero, ente económico. 2, fecha de corte o periodo al cual corresponda la información. Y 3, que es donde hago aquí ya la pausa para efectos de decirle hasta aquí llega lo que tiene que ver con las microempresas. El numeral 3 el ordinal 3, perdón, del numeral 4 dice: elabore una nota respecto de las principales políticas y prácticas contables con expresa indicación de los cambios contables que hubiera ocurrido de un periodo a otro. Allí está contenido lo que en Pymes está en una sección que se llama la sección 8, y en Grandes, en Full, está contenida en una NIT que se llama la NIT 10. Entonces, digamos que esta parte entraremos ya a apoyarla como lo permite el decreto del anexo 3 2420, apoyarla en lo que tiene que ver con las secciones para pymes. Entonces, digamos, este es nuestro abrebocas a esta saga de políticas y prácticas contables que deben ser observadas por la organización. Pero ¿quién las dicta? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Sobre la administración, como responsable de preparar los estados. ¿Y quién es la administración? Representante legal, la junta directiva, el factor, el liquidador, o a quienes se les haya dado esas atribuciones en los estatutos, artículo 22 de la ley 222 de 1995. Principales prácticas y políticas contables que van a ser observadas en la preparación de los estados financieros. Muchas gracias.